Bueno, muy buenas noches. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, filial Cochabamba, les damos la bienvenida a este webinar, donde nos acompaña el doctor Leonel Nieto Lucio, especialista en traumatología pediátrica, especialista en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo en adultos y niños, traumatólogo de planta en el Hospital Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Nos acompaña en la noche de hoy con el tema de fracturas de pelvis en pediatría. Agradecemos la presencia y comunicamos a los participantes que las preguntas las pueden realizar mediante la opción de preguntas que tienen ahí en la aplicación Zoom, y que el doctor Nieto contestará, o los panelistas contestaremos a medida que vayan pasando la diapositiva, y al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas que las contestará el doctor Nieto. Nuevamente agradecemos su presencia, doctor Nieto, desde Bolivia, y adelante, por favor. No, pues muchas gracias a todos. Sí, buenas noches, yo creo, en Bolivia. Buenas noches por allá también en Latinoamérica, amigos colombianos, amigos del Perú, que también nos están escuchando, los chilenos, sobre todo los centroamericanos acá de República Dominicana, Guatemala. No quiero que se me olvide ningún país, Nicaragua, y sobre todo a todos nuestros compañeros. Y en estos tiempos difíciles, pues es yo creo, algo muy importante lo que están haciendo las diferentes sociedades para mantenernos activos y estemos en comunicación. Como había comentado, pues vamos a tocar un tema muy importante que van a ser las fracturas de pelvis en niños. Y de estas fracturas de pelvis vamos a hablar de las fracturas inestables, que son las que realmente ponen en jaque a un hospital cuando llegan nuestros pacientes. Siempre es muy importante para el manejo de este tipo de fracturas el trabajo en equipo. Afortunadamente nosotros en el Hospital de Magdalena de las Salinas contamos con una terapia intensiva y contamos con subespecialistas en pediatría en terapia intensiva. Y para ellos un reconocimiento, y especialmente para la doctora Camila Ponce, que es quien nos trabaja con nosotros más apegados para sacar adelante estos niños. Y por supuesto, aunque yo soy el jefe de servicio de cadera, pelvis y acetábulos, también hay un grupo encargado del manejo de los niños, que es el servicio de traumatología pediátrica, y el que se encarga principalmente de los pacientes ahí con afección a pelvis es el doctor Arturo Camarillo. Entonces, trabajamos muy de la mano con estos equipos. Y sobre todo, pues un agradecimiento siempre a mi profesor, que fue el doctor Arturo Reséndiz Hernández, quien realmente él nos formó en esta área. Y por supuesto, otro gran compañero y amigo y maestro, el doctor Antonio Brito Ramírez. Cuando llegué al servicio de pediatría, él es el que estaba haciendo la fractura de pelvis. Y posteriormente, ya nosotros empezamos a trabajar de manera conjunta. Entrando en detalle y viendo ya de lleno el tema, decía el doctor Mercerrán, él afirma que la pelvis es como un traje de armadura. Cuando es dañado, existe más preocupación por su contenido que por su propia estructura. Ojo con esta observación. Nos está diciendo que hay traumas, que pues nosotros podemos observar un trauma sencillo en la pelvis, pero puede tener lesiones devastadoras, como principalmente a nivel del abdomen. Epidemiológicamente, la fractura de pelvis en pediatría son poco frecuentes, y aún más infrecuente las fracturas de acetábulo. La literatura nos marca una incidencia del 2.4 hasta el 7.5% de todas las fracturas de pelvis en pediatría. Sin embargo, cuando hablamos de las fracturas inestables, realmente hablamos que estas es un poco porcentaje, y hablamos que sería el 0.4% de este tipo de fracturas las que van a requerir de un tratamiento quirúrgico. Igualmente, la literatura nos maneja tasas de mortalidades muy dispariadas, del 2 al 12 y hasta el 25%, como decía el doctor Mersenrang. Y de este porcentaje, solamente el 0.3% corresponden
aquellas lesiones por exsanguinación, a diferencia del paciente adulto, que es un porcentaje mucho más grande, lo que quiere decir que el niño muere poco por exsanguinación. Entonces el niño va a morir por las lesiones asociadas que va a tener. Estas lesiones pueden ser a nivel de cráneo, tórax o abdomen. En el hospital de Michigan, el doctor Mersen Rang, él en sus estudios encontró que el 100% de este tipo de pacientes tenía lesiones asociadas. Nosotros en el hospital de traumatología hemos encontrado que hasta el 94% de estos pacientes puede tener las lesiones asociadas. Doctor Luther, por favor, podemos pasar las preguntas y continuamos con el tema. ¿Sí? Es muy importante que nosotros conozcamos toda la anatomía a la que nos vamos a referir en el paciente pediátrico. Y vamos a hablar de los núcleos de osificación primario. Los núcleos de osificación primarios van a ser el ilion, que nos aparece a las 9 semanas. El isquion a las 20 semanas. El pubis a las 26 semanas. Lo que quiere decir que estos huesos ya deben de ser percibidos los tres a las 26 semanas de gestación. A las 26 semanas de gestación ya pueden ser percibidos. Y lo que viene siendo la unión de isquion, ilion y pubis nos van a formar lo que nosotros vamos a conocer como el cartílago trirradiado, elemento muy importante que nosotros tenemos que ir conociendo para poder nosotros ir observando que no esté lesionado, porque es el que nos va a dar los grandes problemas. La segunda pregunta que podemos hacer aquí nosotros es en los núcleos secundarios de osificación. Si hay unos núcleos primarios de osificación, ustedes van a ver los puntos rojos, que es el ilion, el isquion y el pubis, que quiere decir que estos a las 26 semanas de gestación ya tienen que aparecer. Pero ahora tenemos los núcleos secundarios de osificación que vienen en un color rosa. Y estos son el os acetabulis, el os isquion y el os pubis. Estos núcleos aparecen en un promedio de edad entre lo que viene siendo los 8 y 9 años de edad para que se puedan fusionar en un promedio de 17 a 18 años de edad. Sin embargo, vean ustedes la gran cantidad de núcleos de osificación que existen a nivel pélvico. La tuberosidad isquiático tiene una, la sínfisis del púbicus tiene otra, lo que viene siendo nuestra espina ilíaca anterior, otra, y todo lo que viene siendo nuestra cresta ilíaca anterior o posterior. Son núcleos secundarios de osificación. ¿Por qué va a ser importante todo esto? ¿Sí? Ya teniendo nuestros núcleos primarios y después la aparición de los núcleos secundarios, aquí va a haber algo muy importante, que toda la anatomía de nuestra cavidad acetabular va a depender de lo que viene siendo la esfericidad de la cabeza femoral y los movimientos constantes de penetración que se haga hacia la cabeza. Nos van a determinar tanto la profundidad como la contención. Por eso es muy importante cuando se presenten lesiones a cualquier nivel de la pelvis, pero principalmente a nivel del cartílago trirradiado. Cuando se presente esta lesión a nivel del cartílago trirradiado, lo que puede pasar es que al soldarse se forme un acetábulo poco profundo y se presente después una luxación de cadera. O cuando tenemos lesiones por cizallamiento vertical, lo que va a ocasionar aquí va a ser el cierre y lo que viene siendo la falta de cobertura. Entonces, por eso es muy importante el tipo de lesión, dónde se va a presentar este tipo de lesión y la edad en que se presenta la lesión como factores pronósticos. Más peligroso cuando se presenta
¿sí? A menor edad. Quiero decir, en esqueletos maduros en menores de 8 años de edad. Y ya hay diferencias muy importantes entre lo que van a ser el paciente adulto y el paciente pediátrico. Lógico es que el paciente pediátrico va a tener un crecimiento dinámico, constante, hasta que se cierren esos núcleos de osificación. El volumen de cartílago, mientras más pequeño es el paciente, más volumen de cartílago tiene. Por supuesto, el hueso es menos frágil y la pelvis no es la excepción. Es más elástico, ¿sí? Y por lo tanto, esta gran cantidad que tienen de cartílago, lo que hace es que absorba una mayor cantidad de energía. Y al absorber una mayor cantidad de energía, se necesita un trauma más severo para poder provocar una lesión a nivel del anillo pélvico. Cuando hablamos de mecanismos de lesión, los libros y la literatura nos maneja siempre que encontraron con más frecuencia el mecanismo de la compresión lateral. Si nosotros observamos el mecanismo y la biología de la compresión lateral, vamos a observar principalmente fracturas de las ramas. Y si existen fracturas de las ramas, tanto ilion como isquion, tenemos que descartar forzosamente las fracturas del sacro. Entonces, sí, es verdad, en fracturas estables, el mecanismo de lesión más importante va a ser la compresión lateral. No así cuando hablamos de lesiones inestables de la pelvis, que vamos a encontrar patrones combinados de traumas anteroposteriores como traumas cizallantes que nos van a dar los diferentes patrones de fractura. Así pues, cuando hablamos de esto e intentamos clasificar la fractura de pelvis, normalmente es muy difícil tener una clasificación establecida. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la fractura de pelvis en pediatría no es tan frecuente, por lo que solamente los centros grandes tendrían este tipo de posibilidad de realizar una clasificación. Pero hay autores que no en vano intentaron realizar una clasificación. Así tenemos al doctor Kimber y Rang. Ellos tratan de realizar una clasificación en el paciente con fractura de pelvis, pero principalmente esta clasificación va a ser útil para el cirujano general porque le va a determinar parámetros quirúrgicos y le va a decidir cuándo va a entrar el paciente a hacer una laparotomía, pero no es una clasificación útil para ortopedia. Ogden, en su libro clásico, vemos nosotros las clasificaciones tanto de pelvis como de acetábulo. Kay y Codwell tratan de realizar una clasificación que es parecida principalmente a la clasificación AO, de manera invertida. Pero lo que sí hay que poner interés es en la clasificación de Silver. Silver nos habla en su clasificación de un esqueleto maduro y de un esqueleto inmaduro, y determina la edad de 9 años hacia abajo para llamarlo esqueleto inmaduro, y de 10 años hacia arriba para llamarlo esqueleto maduro. Y ustedes van a ver ustedes que tomamos en cuenta este tipo de clasificación por la terapéutica que nosotros vamos a emprender con los pacientes con fractura de pelvis en los niños. Y no es hasta 1984 cuando Torrey y Sig en Toronto, Canadá, realizan la clasificación que hoy en día es la que utilizamos para clasificar este tipo de lesiones. Y Torrey y Sig la realizan y nos hablan de 4 tipos de fractura. Los tipos 1, 2 y 3 normalmente son de tratamiento conservador, excepto en algunos casos, por ejemplo, en adolescentes que son principalmente, se dedican a y que son atletas de alto rendimiento. Las fracturas por avulsión las podemos hacer quirúrgicas, pero ese es otro tema diferente. Pero en general, las fracturas tipo 1, tipo 2 y tipo 3 se manejan de forma conservadora. No así la fractura tipo 4.
En la fractura tipo 4 es donde vemos una fractura inestable. Y Torada y Shin las clasifican en tipo 4A, B, C y D. La fractura tipo 4A son fracturas de las 4 ramas del pubis que pueden estar asociadas a la luxación también de la articulación pubis y a la luxación de la articulación sacroiliaca, tipo 4A. Y la tipo 4B son fracturas por cizallamiento vertical o fracturas conocidas tipo Malgay. Y las fracturas tipo 4C son fracturas de pelvis que van a estar asociadas al acetábulo. Y las fracturas 4 tipo D van a abarcar más de 3 fracturas de las que acabamos de exponer. Esa viene siendo la clasificación que hoy estamos manejando nosotros. Tenemos que realizar una valoración clínica especial en el paciente que nosotros sospechemos una fractura de pelvis en pediatría. Tenemos que hablar del método de la inspección y del método de la palpación principalmente. Pero en todo niño que llegue al servicio de urgencia, se tiene que hacer, como lo dice el protocolo de estudio, el ABCD. Si nosotros nos damos cuenta, todavía los pacientes se nos siguen muriendo en las letras ABC, que es la oxigenación y el control de la hemorragia. Aún con la preparación paramédica que se ha tenido. Ellos lo que han hecho y aumentado esa preparación que nos llevan a los pacientes vivos, que antes normalmente no veíamos nosotros que estos pacientes llegaran al hospital. Eso ha hecho también que nosotros aumentemos nuestra preparación, pero aún seguimos teniendo problemas en estas 3 letras. Recuerden ustedes lo que habíamos comentado al inicio, ¿sí? La exsanguinación para provocar la muerte en el niño es poco frecuente, 0.3%. Lo que lo va a matar al niño son las lesiones asociadas, cráneo, tórax, abdomen. Mucho cuidado con este tipo de lesiones. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una inspección visual a toda el área de la pelvis, incluyendo lo que viene siendo recto peritoneo, en busca de laceraciones, en busca de lo que viene siendo los hematomas. Tenemos que revisar de manera extenuante y completa lo que viene siendo el escroto. El recto, a través de hacer un tacto rectal, nos podemos dar cuenta nosotros de lo que viene siendo si hay formación de hematomas, ¿sí? si hay esquirlas que nos traducen fracturas expuestas de la pelvis. Y en ese momento, si es un paciente femenino, observar lo que viene siendo si existen desgarros vaginales también o lesiones uretrales. Seguimos con la inspección. Si nosotros observamos en el paciente pediátrico la salida de sangre por el meato urinario, en ese momento se tiene que hacer un uretrograma retrógrado antes de realizar cualquier tipo de cateterización por la posible lesión uretral. Como les decía, tenemos que hacer el examen rectal, identificar desgarros, fragmentos óseos o probablemente no tenemos tanta experiencia en observar una próstata desplazada en el paciente pediátrico, pero eso nos puede hablar de un hematoma retroperitoneal. Y también es muy importante conocer en los signos. Milch nos describe 3 signos principales, que son el signo de Stop, el signo de Rose y el signo de Early, para ver que si se suman estos 3 signos, estamos hablando de un trauma severo a nivel de la región pélvica. El signo de Stop lo que va a traducir va a ser que toda la parte del ligamento inguinal
y la parte del abdomen se formen grandes hematomas. Este sería un signo de Destop positivo. Y un signo de Rose, lo que vamos a observar que Rose mide lo que viene siendo la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el trocánter mayor. Y cualquier discrepancia entre ambos lados, eso es un signo positivo. Signo positivo de Ross, discrepancia entre lo que viene siendo la distancia del trocánter mayor hacia la espina ilíaca anterosuperior. Y el signo de Early, ¿sí? Aquí tenemos que verlo principalmente porque es muy importante, pero también es muy importante que conozcamos nosotros las zonas del retroperitoneo. Aunque la zona más importante del retroperitoneo para nosotros los ortopedistas va a ser la zona 3, lo que viene siendo la zona pelviana. Y aquí se refiere principalmente, Arly, a realizar un tacto rectal. Y al realizar el tacto rectal, nosotros estamos explorando, sí, que no existan esquirlas óseas. Hablamos que si existían esquirlas óseas, nos traducen fracturas, sí, expuestas, que ya son otro tipo de lesiones más complejas. Igualmente, podemos observar allí, sí, la formación de los hematomas retroperitoneales y más cuando estos están posántiles. No tengo tanta experiencia para saber si una próstata está desplazada o no, y menos en el paciente pediátrico. Pero sí la formación del hematoma. Hay que palparlo. Un solo especialista tiene que palparlo para no desestabilizar esta región. Podemos palpar las espinas ilíacas anterosuperiores, las crestas, las articulaciones sacroiliacas, la sínfisis del pubis. Hay dos signos, el signo de compresión y el signo de descompresión. Si estos nosotros, al hacer ese signo de compresión o descompresión, provocamos dolor, observamos una crepitación o una movilidad excesiva de los fragmentos óseos, es una lesión pélvica severa hasta que no demostremos nosotros lo contrario. ¿Sí? Pero también necesitamos nosotros exámenes paraclínicos para que podamos hacer diagnóstico. No se nos olviden los estudios radiográficos porque tal parece hoy que la tomografía vino a sustituir todos estos estudios radiográficos, pero en realidad no es así. Qué bueno que tengamos estudios tomográficos en nuestros centros de hospitales, pero donde no tenemos estudios radiológicos, tomográficos, tenemos que recurrir a nuestros estudios radiográficos. Y son 5. Nuestra AP de pelvis, nuestra radiografía de entrada, nuestra radiografía de salida, nuestra radiografía LAR y nuestra radiografía obturatriz. Con estas 5 radiografías, nosotros podemos realizar el diagnóstico en el paciente pediátrico hasta en el 80%. En el paciente adulto podemos realizar este diagnóstico hasta en el 90% y requerir del estudio tomográfico únicamente para ver los puntos más finos. Pero esto es tan importante que los sitios para abordar nos los van a dar la radiografía, no la tomografía. Así es que vamos a ir describiendo cada una de estas radiografías para que después, en los casos clínicos, nosotros podamos determinar qué abordajes es lo que nosotros tenemos que hacer a nuestros pacientes. En la radiografía AP de pelvis, nosotros podemos observar 22 estructuras anatómicas que estén fracturadas, aunque radiográficamente me dicen que podemos describir 6 líneas radiográficas, pero esto cuando nos enfrentamos al acetábulo, pero en general pelvis y acetábulo son 22 puntos importantes que debemos de tomar. Es muy importante saber cuándo aparecen también nuestros núcleos de osificaciones a nivel de la cadera. A nivel de la cadera, nosotros podemos, en esta radiografía inferior, podemos determinar que todavía no hay una aparición de los núcleos de osificación, que podemos decir o inferir que este niño puede ser menor de 5 meses porque aún todavía no han inferido. Pero en este caso, acá ya vemos nuestro núcleo de osificación de la cadera, ¿sí? Y vemos nuestras líneas. Nuestra línea
Anterior, que viene siendo nuestra línea iliopectínea que traduce a la columna anterior. Nuestra línea isquiática que traduce a la columna posterior. Aquí no se ven tan claramente lo que son, tanto lo que es la pared anterior como la pared posterior. Vemos los rebordes acetabulares y lo que viene siendo la línea del techo. Esas son lo que podemos ver en la radiografía AP de pelvis. Nuestra radiografía de entrada, el propósito es ver si existen lesiones o patrones de la fractura que nos desplacen a nuestros segmentos óseos en posición anterior-posterior. Esto es la principal función de la radiografía de entrada, aunque podamos observar otros elementos anatómicos más, pero la finalidad es si existen desplazamientos anteros posteriores. Y una radiografía de salida, aunque nosotros veamos como si fuera una radiografía AP el sacro y veamos todos nuestros orificios en el sacro, ¿sí? La finalidad de este estudio radiográfico es observar si no existen desplazamientos verticales. Esta es la finalidad de la radiografía de salida. Entonces ya tenemos la radiografía de pelvis, entrada y salida. Pero necesitamos nuestras dos oblicuas, que son la radiografía alar y la radiografía obturatriz. ¡Ojo! Estas son fundamentales entenderlas porque de esto va a depender los abordajes que nosotros vayamos a hacer. Así es que nuestra radiografía alar, ustedes van a observar que van a ver toda el ala del ilíaco, pero lo más importante de esta ala del ilíaco es a nivel de la escotadura ciática mayor, donde viene nuestra espina ciática y nuestra escotadura ciática menor, lo que va a observar que todo esto de aquí se va a traducir en la columna posterior. Entonces vamos a ver en la radiografía alar nuestra columna posterior y nuestra pared anterior. A diferencia de lo que viene siendo nuestra radiografía obturatriz. Obturatriz principal vemos nuestro agujero obturatriz. Y lo que vamos a observar va a ser nuestra línea iliopectínea que nos va a traducir la fractura de la columna anterior. Y vamos a observar también si está fracturada mi pared posterior. Entonces, obturatriz, columna anterior y pared posterior. Alar, columna posterior y pared anterior. Con esto, nosotros podemos realizar 80% del diagnóstico en el paciente pediátrico. Es muy importante para observar los detalles finos, la tomografía computada. La resonancia magnética nuclear casi no dependemos nosotros de ella, ¿sí? En la tomografía, nosotros vamos a observar principalmente aquellas lesiones que podemos tener problemas en observar en la radiografía, como son la luxación de la articulación sacroiliaca, como son los fragmentos intraarticulares asociados a luxaciones. O sin embargo, como estos traumas muy específicos, donde ustedes están observando este tipo de lesión, que es una lesión fisiaria. Es una lesión fisiaria de la cabeza femoral, muy importante que la hubiéramos podido confundir fácilmente con la pared posterior. Y en este caso, observen ustedes por qué es importante aquí la tomografía. Vean, esto es lo normal en nuestra ala ilíaca. Y sin embargo, ven que nuestra ala ilíaca, ¿dónde se encuentra aquí? Pues montada sobre el sacro. Entonces, vamos a ver unos casos clínicos para ir determinando qué es lo que nosotros podemos hacer en este tipo de pacientes. Y cuando hablamos de los abordajes quirúrgicos, los vamos a ir desarrollando de acuerdo en los casos clínicos. Pero no se les vaya a olvidar el abordaje quirúrgico va a depender de la personalidad de la fractura.
Acuerden este término, por favor. Personalidad de la fractura va a determinar si nosotros hacemos un hilio inguinal, si hacemos un Smith-Peterson extendido, si hacemos abordajes trirradiados, si hacemos abordajes combinados o abordajes combinados a nivel anterior o abordajes simultáneos, dependiendo de la personalidad de la fractura. Y entramos ya a lo que viene siendo el manejo de este tipo de pacientes. Y aquí estamos viendo y vamos a ver diferentes escuelas, tratamientos quirúrgicos o tratamientos conservadores. ¿Y qué es lo que dicen los diferentes autores? Así tenemos que el doctor Tile, el doctor Dana Mills y el doctor Slatus abogan directamente por realizar un tratamiento quirúrgico en las fracturas inestables de pelvis. Sin embargo, el doctor Nierenberg en Holanda refiere que las fracturas de pelvis inestables podemos manejarlas de manera conservadora y debemos de hacer cirugía nosotros cuando este tratamiento ha fallado. Entonces, aquí es importante preguntarnos, ¿cuánto tiempo tarda en consolidar a un paciente pediátrico? Y veríamos nosotros los estudios radiográficos, ¿sí? Cómo se van a ir presentando. El doctor Alonso en Alabama, él decía que hay que realizar una fijación externa inmediatamente en el paciente pediátrico. Estamos de acuerdo, pero con los pacientes adolescentes, pero con los pacientes menores podemos decir que no tenemos ni fijadores. Y si nosotros leemos la literatura en el libro de Rodwood, allí hay algo muy importante que él hace. Les había hablado yo a ustedes de lo que viene siendo de la clasificación de Silver, de lo que viene siendo el esqueleto inmaduro y el esqueleto maduro. Entonces, Rodwood toma en cuenta ese tipo de clasificación y Rodwood recomienda, a través de la clasificación, ¿sí? Recomienda que hay que estabilizar este tipo de lesiones en esqueletos inmaduros, menos material de osteosíntesis que sea posible. Y en los esqueletos maduros podemos utilizar osteosíntesis parecidas a las del paciente adulto. Pero también, ojo, el adolescente no es ni un niño ni un adulto. Es un hueso, vamos a llamarlo así, difícil por los cambios que van a estar ocurriendo. Entonces, ahí nosotros determinaremos si lo manejamos con técnicas parecidas a los del paciente adulto. Nosotros en el 2010 realizamos esta serie de casos para publicarlos, donde damos la experiencia que teníamos hasta ese momento en Magdalena de las Salinas. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros a través de estos tiempos? Hablamos de este tipo de lesiones y hablamos de lo que se estaba haciendo en las décadas de los 90. Si ustedes observamos y vemos la clasificación de Torrey y Sin, ¿qué tipo de fractura sería esta? Pues hay una luxación de la articulación sacroiliaca, hay fractura de las 4 ramas, lesión del pubis, ¿sí? Sería una tipo 4, vamos a ver una tipo 4D, más de 3 lesiones. La tratábamos de estas maneras, ¿sí? Con resultados pobres. Sin embargo, a partir del año 2000, aquí es donde inicia esta parte del cambio y me voy a entrenar al servicio de cadera para tratar los niños. Dejo el servicio de traumatología pediátrica y me voy a hacer el fellow con el doctor Arturo Reséndiz en fractura de pelvis y acetábulo en adulto, pero el objetivo sería tratar a los pacientes pediátricos. Sin embargo, después ya me quedé manejando los pacientes adultos y los niños. Y les presento este caso porque es muy importante. Vean las características que tiene, ¿sí? ¿Cuánto tipo de lesiones vemos? Las rotaciones externas,
¿sí? Las grandes pérdidas de fragmentos, luxación de la articulación sacroiliaca con componentes verticales. Se maneja por el servicio de urgencias y se coloca un fijador externo supracetabular. Eso es bueno, no a nivel de las crestas, sino supracetabular. Y se colocan unos clavillos para tratar de formar lo más que sea posible la anatomía de las ramas. Sin embargo, pues evoluciona de una manera no adecuada. Y en ese momento entramos con el doctor Arturo Reséndiz a realizar la osteosíntesis de este paciente. Sin embargo, nosotros realizamos la osteosíntesis, se ve una estabilidad adecuada, ¿sí? Pero sin embargo, miren, se asocia a una luxación y pues nos echan la culpa a nosotros, que nosotros tuvimos la culpa por desestabilizar todo lo que viene siendo el complejo ligamentario posterior. Entonces, actualmente yo les podría decir que por la edad que tiene el paciente, ¿sí? La placa pues era insuficiente, podíamos haber hecho una estabilización con los puros tornillos, sin necesidad de la placa. Pero bueno, esto ya lo decimos ya con 20 años de experiencia. Pero en el principio, pues ese era lo difícil y los cambios. Del 2001 a la fecha, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos cambiado en el manejo? ¿Qué resultados hemos tenido? ¿Qué complicaciones hemos observado y también qué complicaciones hemos tenido? Porque es muy importante. Yo no conozco a ningún cirujano que no tenga complicaciones. Yo creo que el único cirujano que no tiene complicaciones es aquel que no opera. Pero los que realmente estamos en el quirófano a diario somos los cirujanos, ¿sí? Y que vamos a tener complicaciones. Y también es importante esto, el cirujano no se hace de sus éxitos, el cirujano se hace de sus fracasos y cuando va a modificar las técnicas en beneficio de su paciente. Allí es donde se hacen realmente los cirujanos. Y vamos a presentar este caso clínico. Carla, paciente femenino de 6 años de edad, es arrollada por un camión. Ustedes observen todas las lesiones de las partes blandas, sondas por lesiones a nivel de la uretra y de la vejiga. Con estas condiciones que tiene, lógico que lo más importante es mejorar lo que viene siendo las partes blandas para que nosotros podamos tomar decisiones quirúrgicas. Sin embargo, vean la posición que tiene en abducción también. Esta posición es muy importante porque la vamos a relacionar con los hallazgos radiológicos. Y cuando nosotros vemos los estudios radiológicos, observen ustedes la radiografía AP. En pediatría siempre tenemos que explorar lo normal para irnos a lo anormal. Si ustedes observan, este hueso es como si estuviésemos viendo una radiografía alar, lo que quiere decir que está totalmente rotado, ¿sí? Y aquí es importante donde viene el estudio tomográfico para definir las partes finas. Y observen ustedes nuestro hueso ilíaco normal y observen ustedes lo que viene siendo el hueso ilíaco sobre lo que viene siendo nuestro sacro. Entonces, con estos estudios radiológicos, la edad del paciente, con las lesiones cutáneas que tenía, el servicio de cirugía plástica lo maneja y lo pone en condiciones. Pero ya llevamos un tiempo de evolución de 3 meses. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Seguimos con los conceptos de Nuremberg? Ahí él ya lo trató de manera conservadora, no funcionó. Ahora ¿qué hay que hacer? ¿Lo dejamos así o lo operamos? Y lo que hicimos nosotros fue meterlo a cirugía. Pero bien podemos decir que Dios es grande porque nos ayuda, porque nosotros podemos ver que al estar limpiando y bajando todo ese hueso ilíaco, y al ver toda nuestra articulación sacroiliaca, pues estamos viendo también todos los vasos, ¿sí? Hicimos la reducción, colocamos un par de placas
a nivel de la articulación, observamos los resultados, cómo estaba prequirúrgico y posquirúrgico al quitar la rotación y al mejorar las condiciones generales de la paciente. 2 días de posoperado. Entonces, estas son las características importantes que nosotros debemos de tener. ¿Por qué operar a un paciente pediátrico? Otro caso clínico. Es un caso clínico muy especial. Es de Diego, un paciente masculino de 12 años de edad. Él, el 30 de marzo del 2014, sufre aplastamiento por un árbol. Inmediatamente su mamá lo desentierra y lo lleva al DIF de Pachuca. Y en el DIF de Pachuca, al examinarlo, lo envían directamente a un hospital privado en la institución, allí un hospital privado de Pachuca. En este hospital privado, los cirujanos ven datos francos de abdomen agudo con una lesión de la pelvis. Realizan una laparotomía exploradora y de allí encuentran lesiones a nivel de vaso y lesiones a nivel con desgarros a nivel intestinal. Entonces, lo que hacen es la plastía y le colocan un fijador externo a la pelvis. Posteriormente, este paciente es trasladado al segundo día al servicio de urgencias de nuestra unidad y lo recibe el servicio de choque. Cuando ellos lo reciben, el paciente está consciente, desorientado, en tiempo y espacio. Pero ojo, observan dolor y distensión abdominal, con una peristalsis ausente, con una dificultad respiratoria, con un TA de 160, frecuencia cardíaca de 26 y una temperatura de 38. Entonces, tomando la sintomatología esta, cirugía general refiere observarlo y pasarlo al servicio de terapia intensiva. Por parte de ortopedia se coloca el fijador externo y no hay ningún dato patológico a nivel de las extremidades. Es revisado por los otros servicios también, ¿sí? Pero vean que aparte tenía una contusión pulmonar bilateral, una telectasia apical y líquido libre, ¿sí? Líquido libre y diagnostican un hilio paralítico, pero sigue siendo manejada en el servicio de terapia intensiva. Neurocirugía no reporta lesiones intracraneales. Maxilofacial lo revisa y hace diagnóstico de lesiones alveolares y dentarias, ¿sí? Sin embargo, el servicio de cirugía general indica una nueva laparotomía el 4 de abril. ¿Por qué? Porque hay una disencia de la anastomosis, ¿sí? Y nos refieren que el día 5 de abril presenta un síndrome compartimental abdominal con un choque séptico, por lo cual es metido nuevamente a quirófano donde le colocan esta bolsa de Bogotá. Entonces, hasta allí todo empieza a complicarse, ¿sí? Y no solamente esto, ¿sí? En las 2 semanas siguientes se agrega una neumonía nosocomial asociada al ventilador con estos agentes, Acinetobacter, Staphylococcus aureus y Cándida. Y sin embargo, aquí ya nos llaman a nosotros porque dice que el paciente se aflojó todo el fijador externo y en el movimiento que hacen para hacer cambios de pañal, cambio de sábanas o ejercicios, el paciente se alteran los signos vitales con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia respiratoria por dolor, ¿sí? Entonces, en ese momento, usted tiene que ver porque si su fijador externo ya está flojo, ¿qué le podemos brindar nosotros a este paciente? Vimos las radiografías anteriores con su fijador externo flojo, pero nunca se nos olvida a nosotros todo el problema abdominal que tiene este paciente, ¿sí?
vemos por qué no colocar un fijador en las crestas cuando existen lesiones de lo que viene siendo el complejo ligamentario posterior, porque abren, damos la compresión y ya abren posterior y complica todo esto, ¿sí? Pero esa no era la finalidad, ¿sí? Entonces, nosotros el día 9 de abril, lo que decidimos realizar es el retiro de los fijadores y realizar una fijación externa para la inestabilidad de la articulación sacroiliaca bilateral. Entonces, realizamos, ¿sí?, una fijación externa. Una fijación externa. Es importante siempre que nosotros observemos, porque vamos a observar algunas radiografías que algunos tornillos están a nivel del foramen. No es así. Sin embargo, vean ustedes cómo evoluciona nuestro paciente. Nuestro paciente desde el 29 de abril, ¿sí? Empieza con una suboclusión intestinal nuevamente. 30 de abril con evacuaciones melénicas. 3 de mayo, aquí empiezan las evacuaciones normales. 7 de mayo, empieza a haber una tolerancia normal. Y el 12 de mayo, cirugía general lo da de alta por condiciones adecuadas para mejorar. Hasta aquí todo esto de aquí, siendo manejada por el Servicio de Cirugía General y por nuestros médicos intensivistas pediátricos, el paciente realmente le salva la vida. Sin embargo, ya evolucionando después de los 42 días, nosotros tomamos estudios radiográficos y a los 3 meses observamos estas situaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos nuestra cadera normal, ¿sí?, y comparamos nuestro lado contralateral, el lado derecho, vamos a observar que existe un desplazamiento de la cabeza femoral por una fractura hacia medial, probablemente de la lámina cuadrilátera, con una disrupción de nuestra línea, ¿sí?, de nuestra línea iliopúbico que nos traducía a la columna anterior y de nuestra línea ilioisquiático que traduce a la columna posterior. Entonces, ¿qué hacer con este paciente de 3 meses de evolución? ¿Lo operamos o lo dejamos de manera conservadora? Observamos los estudios radiográficos, que estamos fuera, y aquí es importante los estudios de reconstrucción. Y vean el estudio de reconstrucción, cómo está todo siendo la fractura de todo lo que es la columna anterior con abulsión y rotación, donde observamos el cartílago articular. Entonces, en otra radiografía, en otra proyección, observamos el desplazamiento de nuestra cabeza femoral, principalmente hacia toda la región endopélvica, con 3 meses de evolución, ¿sí? Más proyecciones. Radiografías de reconstrucción. Observemos siempre lo normal y ahora nos vamos a lo patológico. ¿Qué hacer? ¿Lo manejamos de manera conservadora o intentamos realizar un tratamiento quirúrgico? Pues de igual manera, ¿sí? Ahora, ¿quién dice yo? ¿Quién va a operar? Lo que hicimos fue realizar un tratamiento quirúrgico. ¿Recuerdan ustedes lo que les dije? Que nunca se olvidaran de lo que viene siendo la personalidad de la fractura. Si ustedes observaron, ¿sí?, había un desplazamiento de la cabeza femoral hacia la región endopélvica. La línea hilopectínea que traduce a la columna anterior, una disrupción completa. La línea iliosquiática, una disrupción completa. Entonces, si aquí sumamos que hay un desplazamiento de la columna, de la cabeza femoral hacia la región endopélvica y ya hay una fractura de la columna anterior, también posterior, pero abre más sobre la parte anterior, el abordaje que comanda es el abordaje anterior y es el abordaje que realizamos. Pero efectivamente, cuando ustedes ven este cincel que tenemos, teníamos que hacer osteotomías e hicimos la osteotomía desde anterior hasta ver lo que viene siendo la espina isquiática. Realmente cuando metimos ¿cómo se llama? El separador o lo que viene siendo mi
mi osteotomo, realmente para despegar todo y despegar toda la columna y hacer que ésta rotara para realizar lo que viene siendo la reducción de la articulación. Observamos la estabilización y observamos los resultados clínicos, ¿sí? Después de la cirugía. Al darlo de alta de pediatría, en la consulta externa, ya teniendo 3 meses, ¿sí? Y este es Diego a los 2 años de haberse operado. Muy bien, Diego. Que nosotros observamos, sí, es verdad, un poco de claudicación. Regrésate, por favor. Un poco de claudicación, pero realizando todas sus actividades y dándole seguimiento a los 4 años de edad y dándole seguimiento después a los 5 años de edad, donde efectivamente me dirán si existen cambios a nivel de su articulación de cadera. La evolución que tiene, ¿sí? Hasta 5 años de posoperado, ¿sí? Estamos observando nosotros, ¿sí? Que realiza todas sus actividades. Es muy probable que muchos artroscopistas, pues sí, y yo también veo la jiba que tiene para poder ayudar y hacer que esta cadera nos dure más tiempo. Pero son caderas totalmente destrozadas, secundarias a fracturas de pelvis, que tuvimos que reconstruir. Y estos son los resultados que tenemos ahorita a 6 años llevados, ¿sí? Diego. Ok, ahora tenemos otro paciente, masculino de 14 años de edad, ¿sí? Este paciente masculino de 14 años de edad se informa que será trasladado el paciente a su unidad y viene en un helicóptero. Y reportan por vía telefónica, ¿sí? Que se realiza una laparotomía. Y en esa laparotomía encontraron una lesión vesical grado 4, un hematoma retroperitoneo y un sangrado de 200 cc. Se traslada a su unidad, o a la unidad de nosotros por una fractura inestable de pelvis. Llevaban administrados hasta ese momento 2 paquetes vasculares con vasopresores, ¿sí? Entonces ya lo maneja el servicio de choque y el manejo de terapia intensiva. Y nos llaman y nos dan y nos presentan estos estudios radiográficos. Con estos estudios radiográficos, ustedes, con esa sola radiografía de AP de pelvis, pueden realizar un diagnóstico y un plan de tratamiento. Podemos requerir nosotros, ¿sí? Por ejemplo, como la tomografía para ver esos puntos finos. Entonces, cuando llega el paciente ya es manejado por el servicio de urgencias y el servicio de terapia intensiva y le colocan un fijador externo. Afortunadamente se coloca un fijador externo supracetabular, pero y al colocar el fijador externo supracetabular, pues mejoran todas las condiciones generales porque disminuye lo que viene siendo la movilidad y por lo tanto nos da oportunidad de que se forme un taponade o lo que viene siendo el coágulo. Pero ahora lo más importante aquí es qué hacer con este paciente. Con todo este tipo de lesiones, vemos las proyecciones axiales de la tomografía, vemos cómo se encuentra el acetábulo, cómo se encuentran ascendidos lo que viene siendo los ilíacos, lo que nos traduce fracturas por cizallamientos verticales. Vemos en los otros cortes tomográficos cómo se observa principalmente la luxación de la articulación sacroiliaca, la fractura de lo que viene siendo la columna anterior, la fractura de la rama, la luxación de la articulación, de la articulación sacroiliaca izquierda. Entonces vemos diferentes componentes. Y aquí lo que tratamos de ver es tomar un estudio de esa tomografía, y donde observamos claramente todas las lesiones que se encuentran. Entonces, nosotros estamos observando del lado izquierdo una luxación de la articulación sacroiliaca
con componente de cizallante vertical que lastima el complejo ligamentario posterior. Del lado derecho observamos la fractura del ilíaco y lo que viene siendo la lesión de la articulación sacroiliaca con la fractura de acetábulo, la luxación del pubis y la fractura de las ramas. Esas son las valoraciones de todas las lesiones que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hacer? ¿Sí? Es importante preguntarnos nosotros, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por dónde lo vamos a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Y con quién lo va a hacer? Vuelvo de nuevo a lo primero que les decía a ustedes, no olvidar la personalidad de la fractura. Es una fractura totalmente inestable. Por lo tanto, lo importante que tenemos que pensar es que tenemos que hacer una hemipelvis estable para trabajar la otra hemipelvis que está más inestable. Entonces, primero tenemos que trabajar la pelvis que tenga o la hemipelvis que tenga menos lesiones. Y en este caso, podemos trabajar primero la hemipelvis derecha. ¿Qué hacer? Si están lastimados los ligamentos posteriores, bueno, pues podemos hacer un abordaje de la primera ventana del Letorner para hacer una fijación con 2 placas y un tornillo. Y posteriormente hacer el abordaje ilioinguinal para manejar todo lo que viene siendo la luxación de la articulación sacroiliaca, la fractura del acetábulo y la luxación de la articulación. Y esto fue lo que hicimos. ¿Sí? Primer abordaje a nivel de la primera ventana, bajamos la articulación y fijamos con las 2 placas y el tornillo posterior. Segundo abordaje, hicimos todo el abordaje derecho, ilioinguinal, fijamos la articulación sacroiliaca, el pubis, y estos son los resultados y los controles postoperatorios. Radiografías finales. Cuando nos metemos a hacer cirugías de estas, debemos de pensar en realizar reducciones anatómicas con una evolución satisfactoria. ¿Sí? Pero como les decía a todos ustedes, no conocemos a cirujanos que no tengamos complicaciones. ¿Qué complicaciones hemos visto? Rápidamente vamos a ver una paciente femenina de 4 años de edad, ¿sí? Con una luxación de la articulación sacroiliaca. Bueno, pues decimos nosotros le vamos a poner 2 tornillitos, ¿sí? Sin embargo, vean ustedes cómo va sucediendo cada una de estas complicaciones. 2 tornillitos. Pasamos bien, todo va bien. Todo va bien hasta aquí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? Pues un tornillo ya la pasamos dentro de la articulación sacroiliaca. Se pasó. Si nosotros somos objetivos y con el tiempo que tenemos ahorita en manejar los pacientes pediátricos, debemos de decir que hasta aquí nos hubiéramos quedado, no hubiera pasado nada. Pero sin embargo, intentamos sacar este tornillo. Y al meter lo que viene siendo nuestro desatornillador, ¿qué fue lo que pasó? Vean ustedes cómo se desplaza este bendito tornillo a nivel del sacro. Y aún así, nosotros no paramos aquí. Sigue lo que viene siendo la complicación. Y ustedes revisen, por ejemplo, aquí este ganchito, ¿sí? Entonces decimos, bueno, pues ahorita vamos a hacer un gancho para poderlo sacar. Pero ¿qué pasa con este bendito ganchito? Cuando tratamos de sacarlo, se atoró, no salía. Y entonces, pues no salían ni cómo hacerle. Entonces lo fuimos desplazando lentamente, hasta que salió. Y cuando sale, se viene un líquido amarillo. En ese momento es donde se hace el cirujano. Ahí se siente que el sudor le corre hasta por donde no debe y se siente frío. Específicamente, esto es lo que nosotros tenemos. Cuando debimos de haber parado algo en este momento, ¿sí? Cometimos el error. Sin embargo, sí, Dios es grande, pero ya nos sentíamos así.
Pero los cirujanos que no tienen errores, pues yo los felicito. Y si ahora vemos otro caso. Les decía a ustedes, grábense la personalidad de la fractura, por eso es importante la radiología. Y si nosotros vemos esta línea que era, la línea ilisquiática, entonces la línea iliopúbica que nos traduce a la columna anterior. Y esta es la línea ilisquiática y la línea ilisquiática nos traduce a la columna posterior. Entonces hicieron un abordaje que no debíamos. El abordaje que nosotros tendríamos que haber sido es un posterior, no un anterior. Femenina de 6 años, ¿sí? Vean la colocación de un fijador supraacetabular. Por favor, un fijador supraacetabular, ¿sí? Pónganlo cuando tienen ustedes un intensificador de imágenes. Observen ustedes, seguimiento, nos llaman a... ¿Y qué es lo que pasa con este pie? Ya está totalmente necrosado. ¿Y en qué terminamos por un fijador externo? En una desarticulación, en un paciente de 6 años, ¿sí? Cuidado con todo esto. Masculino, ¿sí? Masculino de 14 años de edad. Observen el primer caso donde yo les, y esto hablo de cirujanos experimentados también. Realizan todo lo que viene siendo la osteosíntesis, pero sin embargo no lo envían y vean ustedes. ¿Dónde se encuentra el área del ilíaco? Se encuentra a nivel del sacro. Entonces, tuvimos problemas porque los mismos tornillos se encontraron a nivel medular, ¿sí? Mucho cuidado y tener siempre, aunque seamos cirujanos experimentados, ya en el cirujano experimentado no es tanto la impericia de hacer las cosas, sino la confianza que tiene en hacer las cosas. Nos confiamos demasiado. Por eso siempre tenemos que llegar y estudiar bien a nuestros pacientes. ¿Qué resultados hemos tenido? Nuestros resultados son excelentes en el 50%, buenos en el 22%, malos en el 16% y pobres en el 11%. Tenemos una mortalidad casi del 8%. Y vean ustedes las lesiones asociadas al aparato urológico. Esto es lo que reporta la literatura y esto es lo que encontramos en Magdalena de las Salinas, ¿sí? Desde la lesión de la vejiga, uretra, recto y vagina, en todos hemos encontrado que se pueden presentar en ese porcentaje. Lesiones vasculares en el 8,3%. La lesión nerviosa la hemos observado en el 33%. Y de estos, la lesión del nervio está casi en el 16%. Hemos tenido lesiones de las raíces sacras en el 8%, síndromes de Cada-Oquín en el 4%. Donde sí tenemos que inferir es tratar de disminuir en el postquirúrgico, porque cuando los pacientes han entrado sin lesión, esto es lo que nosotros hemos hecho. Aquí tenemos que inferir para disminuir este porcentaje. Hemos lesionado el nervio ciático en un 5%, a la raíz del L5 en un 4%, al femorocutáneo en un 4%. Pero esto les digo aquí, acá no podemos hacer nada, no podemos inferir, ya llegó así el paciente, pero aquí no. Nos quedan problemas pendientes por resolver en todo lo que viene siendo la cirugía, con estas situaciones. Las necrosis de la cabeza femoral en el paciente pediátrico, ¿sí? ¿Qué hacer en pacientes jóvenes de 14 años, de 12 años? Lesiones del nervio ciático, ¿sí? Deformidades pélvicas que en ocasiones, y me llega a la mente un niño de Alfonso, y perfectamente yo creo si está escuchando el doctor Brito, sabe cuántas veces lo operamos por deformidades a nivel pélvico. Y vean las fracturas expuestas cuando operar a este tipo de pacientes pediátricos. Entonces, eso es lo que está pendiente porque nosotros hagamos. Pero esto es lo importante, porque al final de cuentas, estos son los retos y esto es lo que hace a que los cirujanos seguimos nosotros evolucionando, ¿sí? Cuando ya no hacemos las cosas o nos quedamos nosotros con lo que hemos hecho, realmente allí es donde el cirujano empieza a morir. Pero si nosotros, aún viendo estas complicaciones, seguimos luchando con ellos, nos vamos a sentir y seguir vivos. Bueno, pues agradezco
el aguante de todos. Yo sé que es una hora, ¿sí? Es una hora, lo que nosotros, estamos aquí sentados. Muchas gracias por su atención. Y me permite, por favor, si doctor Luther, me permite hacer un comentario. Sí, además, doctor. Por favor, a todos, todo lo que vienen siendo alumnos, compañeros, profesores latinoamericanos, profesores mexicanos, vamos a hacer este comunicado porque es muy importante actualmente. El congreso que teníamos nosotros ahorita para el 3 y 4 de septiembre del 2020, creo que es preferible en base a una reunión con lo que viene siendo con la comisión y con la CIPA y con el Colegio de Tabasco, decidimos posponer este congreso igualmente en la primera semana, pero del 2021. No queríamos retrasarlo ni queremos hacerlo antes para que trate de hacerse con la misma calidad que hasta este momento lo hemos logrado. Entonces, porque realmente las condiciones que vamos a estar en estos meses no son nada fáciles, tanto para la industria como para nosotros mismos. Entonces, hacemos ese llamado para que sepan que la CIPA, posponemos el Congreso para el 2021 en el mismo lugar, en Tabasco, en la misma sede. Allí se va a realizar. Pues muchas gracias por su atención. Luther, muchas gracias por la invitación. Pablo, un saludo desde México, conocido ya también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, Pablito, por cortarte. Muchas gracias, doctor. La exposición fue excelente, muy amplia, concisa también en varios puntos que necesitamos saber. Ahora, yo dejo a nuestro distinguido colega, doctor Pablo Tejerina, quien va a dirigir todo el segmento de preguntas a su persona. Esperemos seguir aprovechando de su conocimiento, doctor. Muy bien, Pablito, ya te conozco, no te vayas a aventar como 500. No se preocupe, doctor. Tenemos un par de preguntas que nos vienen realizando desde el chat y también por correo electrónico. La primera pregunta es, ¿el uso de ácido tranexámico en niños y adolescentes? ¿Ha utilizado ácido tranexámico en fracturas de pelvis en pacientes pediátricos? Bueno, hasta ahí es donde estamos ahorita, Pablo, y ahí es donde entra ya la doctora Ponce, que es nuestra intensivista pediátrica, aunque eso se estaba utilizando más en el paciente adulto, aunque tiene su historia el ácido tranexámico. Pero ahorita en la etapa aguda, en Magdalena de las Salinas, no tenemos experiencia en la utilización del ácido tranexámico. Sí, completamente de acuerdo con usted. En patologías traumáticas es muy poca la experiencia de ácido tranexámico. Se utiliza en pacientes adolescentes y arriba de 30 a 40 kilos de peso aproximadamente, con 10 a 30 miligramos kilogramo peso en bolo, y puede utilizarse después 5 a 10 durante las primeras 4 horas, pero usualmente es más en patologías ortopédicas que traumatológicas, ¿no? Efectivamente. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Utiliza usted las maniobras de Erickson en la exploración habitual? ¿Las maniobras de Erickson de compresión y distracción a pacientes pediátricos? Sí, pero ojo, como se los decía en la exposición, lo importante es que lo haga un solo médico para no provocar más estabilidad, porque si llegamos, pasa un médico y pasa otro, lo que vamos a provocar más inestabilidad en ese fragmento óseo y por lo tanto mayor sangrado por la inestabilidad que estamos ejerciendo nosotros. Entonces sí, las utilizamos, pero con esa consigna. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene indicaciones específicas de la reducción percutánea versus la reducción abierta en pacientes pediátricos? Ok, esa es una excelente pregunta. A mí me gustaría tocar después, si me invitan, todo lo que viene siendo la experiencia en fijación percutánea, ¿sí? La fijación percutánea es una posibilidad y una técnica que podemos utilizar, pero no en todos los tipos de fractura. Y principalmente para dar un adelanto, la fijación percutánea la utilizamos en aquellas fracturas que no están desplazadas, que pueden o que podemos reducir de manera anatómica
¿sí? Sin abrir, principalmente columna anterior, columna posterior o pelvis. Pero tienen otra elección realmente lo que viene siendo la fijación percutánea. Pero en este tipo de fracturas que presentamos, no tiene cabida la cirugía percutánea, es cirugía abierta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta con relación a la osteosíntesis y los tornillos percutáneos. ¿Utiliza algún diámetro específico de acuerdo al tamaño o peso del paciente? También es muy importante esto. Y nos referimos también a la clasificación del esqueleto inmaduro de Silver. Mientras más pequeño es el niño, menor diámetro del tornillo. Si nosotros vemos que el niño como adolescente ya tiene un diámetro suficiente, podemos utilizar un tornillo de mayor diámetro. Pero si el niño todavía vemos, ¿sí?, que esas ramas son muy delgadas, no utilizamos el tornillo y podemos utilizar también los clavos lisos de Kirchner. Entonces, eso es importante. Saber qué tamaño, qué edad tiene el paciente y saber los diámetros que vamos a utilizar de acuerdo si son en ramas o si es si es en ramas o en articulación sacroiliaca. Porque también vamos a ver que la distancia de lo que viene siendo los forámenes es totalmente diferente. Entonces, por eso sí es importante, a menor edad, menor material de osteosíntesis, menor diámetro, y si podemos utilizar clavos lisos, utilizamos clavos lisos. Excelente, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta del doctor René Estrada. ¿Tiene algún tip quirúrgico o algún gesto quirúrgico para realizar la fijación en sacro dismórfico? Nos metemos a otra pelea. El sacro dismórfico, ¿sí? El sacro dismórfico es una contraindicación para realizar fijación percutánea. Entonces, y allí del sacro dismórfico hay que irnos a cuántos tipos de dimorfismo sacro existen, porque no en todos está contraindicado, pero es muy buena pregunta. Entonces allí hay que hablar de la cirugía percutánea en el sacro dismórfico, ¿sí? Pero hay que estudiar primero qué tipo de dimorfismo sacro es. Pero si podemos evitar utilizar algún tornillo en este tipo de sacros, es mejor. Doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cuál es su indicación o qué tratamientos realiza con las secuelas estructurales no quirúrgicas en una lesión del anillo pélvico? ¿Me repites la pregunta? ¿No quirúrgicas? Sí, ¿realiza algún tratamiento en lesiones fisarias o secuelas de lesiones fisarias después de la lesión del anillo pélvico? Pero no quirúrgico. Cuando hay lesiones ya y nos dejan deformidades, entramos a las osteotomías, pues, ¿sí? Pero realmente no sé si entienda bien la pregunta. Ya hay una secuela de una lesión fisiaria. ¿Eso podemos entender? Sí, es una pregunta del doctor José Carrillo. Efectivamente, si hace algún tratamiento no quirúrgico de este tipo de lesiones. No, o sea, no quirúrgico como tratamiento conservador. En este tipo de lesiones, acuérdense que hay varios, desde las reducciones cerradas y colocación de los mismos yesos, pero cuando existen lesiones pélvicas en niños pequeños, sí podemos hacerlo. Pero cuando existe una secuela, pues no tengo ningún tratamiento quirúrgico para este tipo de lesiones en esos momentos. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor René Estrada. Refiere cuál es la indicación quirúrgica de la lesión de la sínfisis para realizar tratamiento quirúrgico con placa de placa. Es que es muy importante eso, depende de la edad, ¿sí? Normalmente si nosotros vemos un niño de menor de 6 años, vamos a ver que la distancia entre lo que viene siendo el pubis es casi de 1 centímetro. Entonces, allí y eso es normal, pero cuando existe una lesión y estamos viendo nosotros lesiones de mayor de 2.5 centímetros, podemos colocar un implante a nivel de lo que viene siendo el pubis, no menor.
porque también allí cuando están lastimados lo que viene siendo la sínfisis del pubis, deben de pensar que puede estar lastimada también los ligamentos anteriores o los ligamentos posteriores de la articulación sacroiliaca. Y esos ligamentos con la fijación únicamente del pubis los podemos manejar de manera conservadora. Otra pregunta del doctor Miguel Choque. La incidencia de lesiones nerviosas en colocación de tornillos iliosacros. Muy poco. Sí. La incidencia es mínima. No he visto yo lesiones, lesiones en la fijación percutánea, excepto cuando hablamos de los sacros displásicos. Por ejemplo, la niña que vimos nosotros y la colocación del tornillo, nunca tuvo ninguna lesión nerviosa, afortunadamente. Entonces, la estadística es muy baja en lesiones nerviosas. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Camilo Azuga. ¿Continúa realizándose o es todavía indicativo la tracción esquelética en niños como opciones de tratamiento? Buena pregunta también, ¿sí? Normalmente, cuando llega a una institución como la nuestra, cuando tienes todos los recursos, no utilizamos la tracción esquelética, pero esto no quiere decir que no podamos utilizar una tracción esquelética cuando no tenemos las condiciones, ni tenemos los cirujanos especialistas para realizar este tipo de cirugías. Podemos realizar la tracción esquelética y más cuando son lesiones con cizallamiento vertical. Aquí hay un conjunto de preguntas, Doc. En su experiencia, ¿cuál es la lesión más común o qué lesiones más comunes ha visto con relación a la lesión del cartílago trirradiado y cuáles son los tratamientos que ha realizado? La lesión del cartílago trirradiado, lo más común es el cierre y lo que viene siendo la displasia. Y la displasia. Y cuando ya hablamos sobre la displasia, pues estamos sobre las osteotomías. Y principalmente hemos entrado a manejar en pacientes de manera temprana en la osteotomía de Salter. Es hasta allí, hasta donde he observado. No he tenido la necesidad de realizar más osteotomías, pero principalmente cuando ha habido cierre del cartílago trirradiado, ¿sí? Es la misma presentación, pero esta es traumática, diferente de la idiopática. Pero la técnica y la osteotomía, utilizamos las mismas osteotomías para corregir esta complicación. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. Si hay alguna diferencia en la técnica que utiliza para la colocación de tornillos iliosacros en pacientes pediátricos con relación a la técnica de adultos. No, o sea, también creo que es una pregunta muy buena porque hay dos técnicas, con el paciente boca abajo y con el paciente boca arriba, ¿sí? La forma más fácil de colocar un tornillo iliosacro es con el paciente boca abajo. Sin embargo, en Magdalena de las Salinas tuvimos la experiencia en los pacientes politraumatizados. Cuando poníamos a los pacientes boca abajo, estos se complicaban con lo que viene siendo, y aquellos pacientes que traían problemas pulmonares o aquellos pacientes que se les hizo láparo. Vimos pacientes y después de la cirugía, pues con eventraciones. Entonces decidimos cambiar y hacer la técnica con el paciente boca arriba, que es una técnica más difícil, pero es la técnica que se ha preparado todo el grupo de cadera y sabe realizar esa técnica. ¿Por qué? Porque ya el paciente que llega con politrauma no hay necesidad de voltearlo. Entonces entramos directamente con el paciente boca arriba y de esa manera mejoramos las condiciones y de esa manera trabajamos mejor en equipo con el anestesiólogo. Muchas gracias por ese tip, doctor, en pacientes con politrauma. No, al contrario. Sí, creo que ya respondió esta pregunta, doctor, pero bueno, el doctor Renan Vargas la realiza, ¿cuál es su indicación de fijar tornillos iliosacros posteriores versus placa puente deslizante? Muy bien, ahí está el doctor Renan Vargas. Él es de Perú, un amigo muy y profesor. Entonces, la placa puente la vamos a dejar cuando exista una fractura de sacro con una luxación de la articulación contralateral y que sea cizallante, o que sean dos fracturas de sacro o una fractura tipo C que sea cizallante.
Todo lo demás lo podemos manejar con tornillos iliosacros, las luxaciones o las fracturas de sacro. Pero la indicación de la placa tiene esas indicaciones importantes, las dos indicaciones que acabo de mencionar. Muchas gracias, doctor. Terminamos con las preguntas escritas. Tenemos 2 o 3 participantes que quieren realizar preguntas en vivo. Si pueden realizarlas, adelante. Adelante. Hola, soy el doctor Alfonso Mesa de la Ciudad de México. ¿Cómo estamos, doctor Nieto? Qué gusto Hola, oírlo. ¿cómo estamos, Poncho? ¿Qué dices? Excelente plática. Siempre que tengo oportunidad veo y aprendo algo nuevo, ¿eh? Me da mucho... gracias, Poncho. No, fíjate que yo quería preguntarte lo siguiente. En el caso específicamente de Diego, que presentaste ahí, es un paciente que venía ya complicado desde el principio porque de entrada ya tenía datos ahí que estaba chocándose y que estaba medio mal, con datos de infección, sepsis, etcétera. O sea, como que nada más era nada más darle un empujoncito para que arrancara toda la cadena inflamatoria y todo esto. Aquí la pregunta va a lo siguiente. Sabemos que entre más rápido sea el manejo definitivo de los pacientes de trauma, ya sea tanto de trauma de extremidades o de pelvis, podemos tener mejor resultado y mejor resultado al final con ellos, ¿no? Mi pregunta va encaminada a si tú tuvieras la posibilidad, doctor Nieto, de regresar el tiempo, ¿pensarías adelantar a la cirugía o hubieras hecho exactamente lo mismo? De Diego no la hubiera adelantado porque él tenía tanto lo que viene siendo la sepsis abdominal. Entonces, no hubiese hecho una cirugía abierta y con esas condiciones. Por eso, si te fijaste, hice primero la cirugía percutánea. Así es. Y ya después empezó a desencadenarse toda esa problemática. Todavía hubo picos febriles por problemas pulmonares antes de que yo realizara la cirugía, antes de los 3 meses. Entonces, todavía tenía la presencia de fiebre. Entonces, todo eso me daban datos para no operar, doctor Mesa. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que si yo lo hubiese operado en cualquier otro momento, en menor tiempo, no me hubiese costado tanto tiempo, ¿sí? No me hubiese costado tanto trabajo realizar la cirugía, pero las condiciones generales del paciente me llevaron a realizarlo en ese tiempo. Y de acuerdo contigo, mientras más temprano sea, mejor nos va. Ok, yo quiero hacer un comentario rápido porque se me hizo interesante lo que comentaron del ácido tranexámico. Fíjate que nosotros lo estamos utilizando en pacientes con displasia de desarrollo de la cadera que tenemos que hacer osteotomías de pelvis, etcétera, ya sea para hacer un Salter o un Pemberton, cualquiera de estas, y efectivamente hemos disminuido la necesidad de hacer o de hacer transfusiones, ¿no? Y lo estamos haciendo en pacientes, ojo, no son tan pequeños, estamos hablando de pacientes que están alrededor de los 8, 10, de los 8 años, máximo, el más pequeño que hemos puesto son 6 años, pero son pacientes que tienes que hacerles todo, ¿no? Entonces va a sangrarte porque tienes que hacer la reducción de la cadera, más la osteotomía de la pelvis, más la osteotomía de resección del fémur. Entonces, a nosotros nos ha funcionado relativamente bien el ácido tranexámico. Claro, estamos hablando de algo ortopédico, ¿no? La cuestión en trauma la desconozco en este aspecto, ¿no? Pero sí lo hemos dado a niños, con buenos resultados. No, y a mí me da mucho gusto, pues sé de tu experiencia y de todo lo que manejas. Y escuchar que en este terreno te ha ido bien, pues es algo halagador. Pero sí es importante que en trauma no tenemos todavía esa experiencia. Exacto, en trauma no lo sé, pero en esto sí lo hemos tenido chancecito. Okay. Pues un fuerte abrazo y muchas gracias. Cuídate. No, a ti, doctor Mesa. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta del auditorio? Todavía tenemos preguntas escritas. Bueno, mientras tanto, continuamos con otra pregunta escrita. ¿Existen casos de osificación heterotópica y cómo las maneja, doctor? En pediatría no he visto osificación heterotópica, fíjate, ¿sí? No así como en el paciente adulto. Y normalmente en la osificación heterotópica en el paciente adulto está dada más en el abordaje posterior y por la osteotomía del trocánter mayor. Entonces nosotros no hacemos osteotomía tampoco. Entonces realmente lo que viene siendo la incidencia de osificación en Magdalena de las Salinas en el paciente adulto es muy poca y en el niño es infrecuente porque no lo he visto. Muchas gracias, doctor. Esta es una pregunta súper sencilla, pero es muy común.
¿Fracturas de pelvis tratados con osteosíntesis retira material o tiene alguna indicación específica? Volvemos a lo mismo. La edad es fundamental. Mientras más chiquito es, menos tiempo para esperar el retiro de material. Esqueleto inmaduro, 4 meses. Esqueleto maduro, pues ya no podemos ahí esperar. Pero el esqueleto inmaduro sí es importante. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor Simón Chang. Experiencias en inestabilidades espinopélvicas pediátricas. Híjole, ese es un temazo. O sea, si de por sí lo que viene siendo la inestabilidad espinopélvica en el adulto es muy rara, en el paciente pediátrico es infrecuente. Y puedo decirte que hasta ahorita, después de que he tenido yo allí, en 20 años, ahorita tenemos 170 pacientes con fracturas inestables. No he visto una lesión espinopélvica asociada asociados, pues. Hasta ahorita, con tanto tiempo. Por eso te digo que es un temazo, pero sí lo he visto, todo esto en el paciente adulto. Y te puedo decir que en 20 años hemos visto un promedio de 18 casos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Miguel Copa. ¿Alguna diferencia entre la técnica de fijación supraacetabular entre niños y adultos? No, lo importante de la técnica viene siendo la misma, a nivel de lo que viene siendo la espina ilíaca anterosuperior con las angulaciones normales, pero sí lo que sugiero es que tengan el intensificador de imagen, porque no tienen la misma dimensión del paciente pediátrico con la dimensión del paciente adulto, es diferente. Entonces, precisamente fue lo que pasó con el paciente que presentamos, que terminó en la desarticulación, pero la técnica es la misma. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Roberto Paredes. ¿Tiene alguna indicación quirúrgica específica la lesión de síntesis del pubis en niños menores de 10 años? ¿Algún tipo específico? ¿Algún tipo específico? Sí. ¿Para reducir o para tratarla? Para tratarla. Para tratarla. Sí. Bueno, aquí estamos hablando que también es muy importante, luxaciones del pubis. A esa edad de 1.5 centímetros la tratamos de manera conservadora. Si es mayor de 2 centímetros, entonces sí podemos colocar una sola placa anterior con 2 tornillos largos, ¿sí? No es necesidad de colocar los 4 tornillos, podemos colocar los 2 tornillos largos, todo lo que viene siendo sobre la rama del pubis. Perfecto. Y por último tenemos una pregunta del doctor Manuel Joaquín Espino Aguirre. Si tiene algún tiempo para realizar la osteosíntesis de una fractura acetabular no diagnosticada en agudo. Si hay algún tiempo. Sí. Otra vez, repítemela, por favor. ¿Qué tiempo espera para realizar una cirugía de una fractura acetabular no diagnosticada en su momento? Considero que se refiere probablemente a una osteotomía posterior. O sea, es lo importante. Allí es muy importante ver si nosotros podemos hacer una reducción de la columna o de la pared antes de entrar a una osteotomía. Si nosotros vemos que, por ejemplo, hay pacientes que ya está totalmente consolidada la fractura, no nos queda más que entrar a osteotomías. Ya no podemos hacer nada para tratar de tratar la fractura. Perfecto. No sé si tengamos algunas últimas preguntas del panel en vivo y si no, vamos a terminar con la charla. Hay un par más de preguntas que nos llegó al mail. Y una dice, con relación a los abordajes, si también en los niños se aplica el abordaje de Stoppa, ¿lo utiliza o no? Sí, claro que sí. El Stoppa es principalmente cuando hay fractura de las 4 ramas y inestabilidad del arco anterior. ¿Sí? O podemos hacerlo en una fractura transversa. En una fractura transversa de acetábulo que afecta la lámina cuadrilátera, podemos utilizar el abordaje de Stoppa.
Ya. La otra pregunta que era también en relación a abordajes que dejaron es si usted utiliza las ventanas de Judet o hace toda la incisión, porque hay gente que utiliza la primera y la tercera para deslizar una placa y pues si usted utiliza las ventanas o hace el abordaje completo. Miren, todo eso depende de lo que habíamos dicho, la personalidad de la fractura. La personalidad de la fractura, puedo utilizar una ventana anterior, puedo utilizar la primera ventana y la tercera ventana, y si puedo reducir desde allí, no abro la tercera ventana y podemos deslizar la placa. ¿Puede ser que la podamos utilizar? Sí, pero todo depende de la personalidad de la fractura que tenga para que nosotros podamos realizar el abordaje, pero sí lo podemos hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en vivo del auditorio? Creo que Ahí ya no estaba el existen más preguntas. Perfecto. Pues, muchas gracias, Muchísimas doctor, ahorita gracias. agradeciéndolo por todos sus conocimientos y por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros, doctor. Al contrario, un saludo para todos, Teje. Ahí me saludan a Lucho también. Claro. Muchas gracias, Luther. Muchas gracias a todos los amigos latinoamericanos. Yo creo que el doctor Renan Vargas tuvo ahí problemas. Un saludo desde México. Por favor, cuidémonos todos ahorita, que es un momento crítico. Y cuando ustedes deseen, estamos allí con ustedes. Un abrazo para todos.